Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 2 de mayo de 2021. La palabra de Dios en Ezequiel 34:14 dice: En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, a través de este preludio con el himno número 413, Háblame hoy. Nuestra hermana Carla Santiago nos acompaña. Oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, llenos de gozo, Padre, porque tú nos bendices en el día a día. Bendice a nuestro pastor, Señor, bendice, Padre, sus labios para que el mensaje que hoy nos tiene preparado, Señor, pueda hacer eco en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 79, que se titula Con cánticos, Señor. Mi corazón y voz
Lectura devocional la encontramos, hermanos, en Gálatas 4, 21 al 31. La palabra de Dios dice: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus 2 hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, y tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también será ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor, a darle gracias por todas las bondades que Él nos sigue dando y también a orar, obviamente, por las necesidades que tenemos en familia. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque nos permites continuar, Señor, con estos cultos que estamos llevando vía internet. Oramos a ti, Señor, para que siempre la gloria sea para ti, principalmente, Señor. Esto es lo primero que ponemos delante de ti, que la gloria, la honra sea siempre solamente para ti, Señor. También te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, que pues sigamos en este mundo con vida, a pesar de las situaciones quizá difíciles, de enfermedad, pero tú estás con nosotros, Señor. Por eso que te damos las gracias. Confesamos también nuestros pecados, Señor, creyendo que tú eres el que nos perdona, creyendo que en ti hay el perdón de los pecados, salvación. Por eso es que a ti te confiamos, Señor, lo que pues hemos hecho. Y te pedimos también que tu Espíritu Santo nos siga siempre ayudando a caminar por donde tú deseas que andemos, Señor. Padre, también te pedimos por los enfermos que se encuentran en sus casas, en los hospitales, Señor, que tú les sanes, si esa es tu voluntad, que les fortalezcas, Señor, a través de el dolor, que ellos puedan también acercarse más a ti, Señor. Tú permites muchas veces que el sufrimiento, las enfermedades, sean motivos por los cuales nos acercamos a ti, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos que tú nos uses en ese tiempo, Señor, y que permitas que siempre te busquemos para no alejarnos de tu palabra, Señor. Ayuda a los familiares que tienen enfermos en sus casas, en los hospitales, que tú les fortalezcas también,
que des la economía suficiente, Señor, a cada uno de los hogares para que podamos también subsistir. Te pedimos también por los trabajos, quizá alguien no tenga uno, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras puertas, que tú seas misericordioso para cada una de las personas que carecen de un empleo, Señor. Te damos las gracias, Señor, también porque tú nos sigues alimentando a través de tu palabra de una manera individual y también en los cultos, en los estudios que tú permites que veamos en el internet. Y te rogamos que tú bendigas siempre a las iglesias, Señor, a sus líderes, a sus miembros, para que puedan continuar siempre con la transmisión del Evangelio, Señor. Te damos las gracias y ponemos en tus manos a cada una de las familias de la Iglesia Getsemaní, Señor, creyendo que tú eres quien nos bendice siempre en cada una de las necesidades. Te damos las gracias y ponemos también en tus manos los tiempos en los cuales se tenga que abrir el templo para el culto público, Señor. Te pedimos todo esto creyendo en tus bondades y en el amor que tú tienes para con nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Es el momento de los avisos, hermanos. Se
Se les recuerda, hermanos, que cualquier asunto relativo a la iglesia pueden comunicarse vía telefónica, vía correo electrónico. Ustedes tienen los datos al respecto, y asimismo se les notifica, hermanos, que se sigue pendiente la apertura de esta casa de oración. En su oportunidad les haremos conocimiento. Estamos dando seguimiento a lo que las autoridades nos indiquen. En tanto, pues seguiremos trabajando y alabando a nuestro Dios a través de este medio. Vamos a alabar a nuestro Dios a través del ofertorio, hermanos, recordándoles que se tiene que hacer llegar a la iglesia en su primera oportunidad que tenga. La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Señor y Padre nuestro, tus hijos reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice al dador alegre, bendice estos dineros, Señor, bendice al administrador de estas ofrendas. Rogándote todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura bíblica, base del mensaje de hoy. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 9. El mensaje se titula Llamamiento de Abraham, de labios de nuestro pastor Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, ya tenemos la lectura lista, que es Génesis capítulo 12. Vamos a darle lectura. Génesis capítulo 12, vamos a leer los primeros 9 versículos, que es acerca de cuando el Señor llama a Abraham para que él inicie, ¿verdad?, el pueblo escogido por el Señor. Génesis capítulo 12, los primeros 9 versículos dicen de la siguiente forma: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre aquí a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Padre, te pedimos por tu palabra que la bendigas a nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, lo que en este día tú deseas que aprendamos para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. En el mes de mayo, que empezamos el día de hoy, las predicaciones de mayo tienen que ver con el núcleo familiar, ¿verdad? Las prédicas de mayo van a tener que ver con cómo es que el Señor está en medio de las familias cristianas. El Señor es el que motiva a las familias cristianas a que continúen con la adoración que solamente Él merece. Así que en el mes de mayo el tema central es Cristo o Dios en la familia cristiana.
Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, algunos textos en donde nos enseña, ¿verdad?, cómo es que la familia siempre es muy indispensable que camine junto con el Señor, o que el Señor guíe a la familia en todos los actos que ella va a hacer. Ya que la familia, hermanos, es muy importante, la familia en toda la sociedad, pues la familia es uno de los institutos que Dios ha creado. La familia no es una creación de la misma sociedad. Si le preguntamos a un sociólogo, nos va a decir, ¿verdad?, que la familia tiene su fundamento en la sociedad. Bueno, ese es un punto de vista secular, pero el punto de vista bíblico es que Dios ha creado la institución familiar. Dios ha creado 3 instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. Estos 3 institutos son muy importantes, ¿verdad?, para la humanidad: la iglesia, el Estado y la familia. Así que en este texto de Génesis capítulo 12 nos encontramos nosotros como lectores de la Biblia ante uno de los puntos más significativos de la historia de la redención humana. En los capítulos, en el capítulo que leímos, en los versículos, encontramos algunos datos sobre el carácter y la vida de Abraham, ya que Abraham es un ejemplo, es el paradigma inspirador para los creyentes de todos los tiempos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8 al 16, usted lo puede leer, Hebreos 11, versículo 8 al 16, encontramos en ese capítulo, en todo el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta que termina, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron muy perseverantes en la fe, y Abraham está mencionado como el padre de la fe. Así que no significa que todos los demás que mencionan no fueron tan importantes como Abraham. Todos fueron importantes, claro, ¿verdad? Pero a Abraham se le considera como el padre de la fe. También, aparte del carácter que nos muestra Génesis capítulo 12 de Abraham, descubrimos la perspectiva histórica de los planes de Dios, o de los planes que Dios tendría y que se viene a dar o se ve en la culminación, en la persona y la obra del Salvador Jesucristo. Entonces, este capítulo, este versículo nos traza, ¿verdad?, cuáles son los planes que Dios ya ideó a través de toda la historia, y tiene la culminación con la llegada de Jesús, nuestro Salvador. Y es aquí donde empieza, ¿verdad?, aquí en el capítulo 12 de Génesis, donde empieza a perfilarse el hondo significado de términos tan importantes como promesa, pacto, bendición o fe. Estos temas, que son importantes para la vida cristiana, nos los deja ver Génesis capítulo 12, ¿verdad? Habla acerca de la fe, ya lo mencionó Hebreos capítulo 11, habla acerca de la bendición, el Señor va a bendecir a Abraham. Habla acerca de un pacto, ¿verdad?, del pacto que Dios hace con Abraham. Aquí es muy importante que lo notemos, seguramente usted ya lo notó. El pacto que Dios hace con Abraham es precisamente Dios tomando la iniciativa del pacto. Es decir, en los pactos de Dios que Dios hace, que es uno solo, obviamente, quien siempre toma la iniciativa es el Señor, no es el hombre. En un pacto que hagamos nosotros, ¿verdad?, o en un convenio que hagamos de una forma personal con alguna persona para la compra, no sé, de algún inmueble, un automóvil o cualquier otra situación, generalmente los dos siempre ponen su firma y los dos están de acuerdo y todo lo demás. Pero aquí en el pacto que Dios hace, quien toma la iniciativa y quien dirige este pacto es siempre Dios. Y esto es importante para la iglesia, porque estamos entonces bajo un pacto nosotros que está siendo gobernado, dirigido por nuestro Señor. Y entonces si estamos en un pacto que Dios dirige y que Dios ha planeado, seguramente estaremos muy bien. Y es el caso de Abraham. Abraham, conocemos su vida, ¿verdad? Aquí es el inicio del llamamiento de este hombre, pero nos lleva muchos capítulos de Génesis y nos encontramos más adelante con muchos problemas, con un hombre que se tambaleó ante su fe, que tuvo temor, etcétera, como todos los seres humanos.
pero es una vida entonces en donde Abraham recuerda y sabe que el que está gobernando ese pacto, los pasos que él está dando por toda Palestina es Dios. Así que es un relato muy importante que tiene que ver con la familia, ya que Abraham, cuando sale de su tierra, sale precisamente con su familia, ¿verdad? ¿Quién es su familia? Su esposa y su sobrino, ¿verdad? El sobrino solamente en un tiempo, ahorita lo vamos a ver, pero principalmente la esposa de Abraham es su familia, entonces, así que él toma a su familia, va caminando con su familia y Dios va con él. Entonces Dios guía a los pasos de la familia siempre, ¿verdad? Porque la familia, ya lo dijimos, es una institución creada por el Señor. Y si Dios creó esta institución, si Dios hizo a la familia, al hogar cristiano, Dios la va siempre a bendecir. Así que en el versículo 1, vamos a empezar con los versículos. En el versículo 1 encontramos una orden de salida. Dice la palabra en el versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces hay una orden de salida. Dios le da la orden a Abraham para que él actúe. Y esto es muy, muy, muy importante. Si Dios nos está indicando que tengamos que hacer algo, lo mejor que tenemos que hacer nosotros es obedecer, escucharlo, ¿verdad? Entonces encontramos esta orden de salida en el versículo número 1. Y bueno, a juzgar por Génesis 15, versículo 7, el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, el patriarca fue llamado por Dios cuando todavía él se encontraba en Ur de los Caldeos. Usted puede ver los textos. Pero posiblemente, no lo podemos asegurar, la vocación de Abraham fue confirmada durante su estancia en Harán, es decir, donde empieza la historia, ¿verdad? No lo sabemos, pero lo importante es que Abraham se encuentra en esta ciudad, en Harán, y ahí el Señor le confirma la vocación, le confirma el llamado. Estos 8 días estábamos mencionando, ¿verdad?, acerca de Micaía, un hombre que hizo su templo, que él hizo lo que él deseó hacer porque su voluntad se lo dictó. Aquí encontramos algo completamente distinto. Un ejemplo bíblico, el de Abraham; un ejemplo no bíblico, el de Micaía, que contemplamos hace 8 días. Entonces, esta situación que vemos, ¿verdad?, en Génesis capítulo número 12, vemos entonces a un hombre completamente bendecido por la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está con él. O sea, Dios no lo creó nada más y lo dejó al azar. No, Dios creó a Abraham, le dio la vida, permitió que creciera, que tuviera 75 años para hacerle el llamado. Imagínense usted, a los 75 años que él recibió el llamado. Abraham, quiero que seas pastor. Abraham, quiero que salgas, que dejes a tus familiares, deja a todas las cosas que dependas de ellas, sígueme, yo te voy a mostrar algo mejor. Y esto definitivamente, ¿verdad?, para aquellos que tienen el llamado del pastorado principalmente, es muy importante. Si el Señor te llama para el pastorado, si el Señor te guía tu camino en el pastorado, si Dios está contigo en el tiempo que tú estés trabajando en cualquier iglesia, congregación o misión, te paguen bien, te paguen mal, los hermanos te lleves bien con ellos, te lleves mal, etcétera, etcétera. Si Dios está contigo, eso es lo mejor. Abraham cumplía estos requisitos. Abraham estaba con el Señor. Abraham es un paradigma, un ejemplo para nosotros muy importante. Un ejemplo muy importante. Claro, ¿verdad?, que el mejor ejemplo es Jesús, definitivamente. Pero en la Biblia encontramos infinidad de textos bíblicos, ejemplos que podemos usar nosotros para poder guiar nuestra vida cristiana. Aquí estamos viendo el tema, cómo es que Dios está dentro de las familias cristianas. Y la familia cristiana, ¿quién es? Bueno, en el caso de Abraham solamente era él y su esposa, ya lo comentamos. Hay familias que tienen muchos hijos, que es grande la familia, qué bendición. Aquí encontramos con Abraham también como una bendición, que él está solo con su esposa. Y lo principal de eso es que Dios está con ellos, que Dios está en medio de la familia. Así que Dios le dice, ¿verdad?,
sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Eso es lo que dice. Y de una forma enfática, pero también solemne, el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 37. Son las palabras de Jesús: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Qué palabras tan fuertes, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Jesús no estaba diciendo, ¿verdad?, que tenemos que odiar a nuestros padres. Claro que no, porque el quinto mandamiento nos los dice: honra a tu padre y a tu madre. Sino lo que dice Jesús es que si alguna dependencia psicológica por parte de un cristiano es tan fuerte, más grande a sus padres que la misma adoración y el amor a Dios, ese sí es un problema. O sea, el Señor no está prohibiendo, ¿verdad?, que visitemos a nuestros padres, que los cuidemos, y más si son ancianos o en cualquier edad. No está prohibiendo eso, no, sino que ninguna situación psicológica te haga aferrarte a la familia de un modo que te aleje del Señor. No. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y los dos textos coinciden completamente, ¿verdad? Entonces, a menudo, hermanos, a menudo el llamamiento de Dios implica ruptura de hondas raíces, desvinculación de una situación existencial dada, pues cualquier atadura a ella, a cualquier situación que tengamos como existencia, nos puede impedir o dificultar la realización del plan de Dios. En el caso de Abraham, inicialmente la separación no fue total. Lot se unió a la salida de Abraham, ¿verdad? Eso lo dice el versículo 4 del capítulo 12. Aunque fue por poco tiempo. En el capítulo 13, versículo 6, nos dice, ¿verdad?, que dice: y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos Lot y Abraham, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Así que se separaron. Y entonces la separación que Lot tuvo de Abraham pondría de manifiesto lo difícil, hermano, que es transitar por los caminos de la fe cuando falta la vocación divina. ¿Por qué estamos diciendo esto? Lot definitivamente no tuvo el mismo llamado de Abraham. Abraham lo llevó a él por sentimentalismo, porque sentía un compromiso con su hermano que ya había muerto, que era el padre de Lot, de su sobrino, y entonces él se lo llevó junto con él. Pero era para servirle al Señor. Y este hombre, Lot, no tuvo el mismo llamado que tuvo Abraham. El llamado fue a Abraham y a su familia. ¿Quién era su familia? Su esposa, nada más. Si tuviera hijos, los hijos eran, pero este hombre no era su hijo. Entonces se separan, y si hubiera sido el llamado igual para ambas personas, Lot seguramente hubiera sido también un constructor de altares, como más adelante lo vamos a ver que fue Abraham. Y Lot hizo todo lo contrario. ¿En dónde encontraron a Lot? Más tarde, cuando más adelante, en el capítulo 15, 16, nos habla que unos reyes fueron a ver a Abraham y le dijeron: oye, necesitamos que nos apoyes porque tal rey es muy malo y él nos ha atacado a nosotros, nos hizo la guerra, pero también se llevó a tu sobrino Lot y lo tiene prisionero, lo tiene como rehén. Así que ve y ven a apoyarnos. Pero la pregunta es: ¿qué pasó con Lot? ¿Dónde se encontraba Lot cuando Abraham lo buscaba? Lot se encontraba en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eso nos dice la Escritura, que Lot se encontraba en esas ciudades. Y la pregunta es: ¿qué hacía un cristiano como Lot en un antro? Seguramente en Sodoma y Gomorra había antros, seguramente. Y la pregunta es esa: ¿qué hacía este hombre que había caminado con Abraham, con el padre de la fe, con su esposa, y que sabía doctrina, y que seguramente había estado en los cultos familiares que tenía Abraham, porque él adoraba al Señor, y que sabía la Biblia, y que sabía muchas cosas, Lot?
¿Qué hacía este hombre enredado en Sodoma y Gomorra? Por eso es lo que estamos diciendo. Es muy difícil caminar sin el llamamiento de la vocación divina. Este hombre creyó, Lot creyó que también él era llamado como su tío Abraham, y la verdad fue completamente distinta, ¿verdad? Abraham fue hasta allá, hasta Sodoma y Gomorra, para poder rescatar a su sobrino. Bueno, esto es solamente un ejemplo para que nosotros podamos distinguir, ¿verdad?, cuando el Señor llama a una persona. Muchas veces nos enteramos, ¿verdad? Bueno, pues es que la hermana que era presidenta de la femenil, pues ya anda en otras cosas, ya se divorció y anda con otros hermanos, o el pastor ya tiene otra mujer y otros hijos por donde sea. Ni sabíamos que el pastor tenía otras familias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, cuando no existe el llamamiento por parte del Señor, como Micaía, el caso de hace 8 días, pues hay ruina, hay desastre y no tienen éxito, ¿verdad?, en las empresas que se pretenden realizar. Así que, hermanos, estamos, ¿verdad?, ante una situación importante para nosotros, para la iglesia, porque en el caso de Abraham, con la partida de Abraham, marcaba el principio de una vida de obediencia a Dios. Salida que tuvo Abraham desde su tierra, Ur de los Caldeos, era una ciudad pagana completamente. Adoraban a muchos dioses, idolatraban a estatuas, etcétera, tenían templos paganos. O sea, estaba en el centro de la idolatría Abraham, y el Señor lo sacó de allí. Él los saca de la idolatría y lo pone en un camino mucho mejor. Así que entonces esa partida del siervo a Abraham lo está marcando como un hombre que va a obedecer al Señor. Y ese es el éxito que tiene Abraham, la obediencia del Señor. La obediencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, Abraham sabía que tenía que obedecer sencillamente, para la realización de los planes divinos que Dios ya tenía con este hombre y su familia. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que el Señor le da la orden de salida a Abraham en el versículo 1, ahí estamos, no hemos pasado del versículo 1, Dios le da la orden de salida a Abraham, Abraham obedece, y entonces comienza su éxito. El éxito de Abraham ya lo tiene desde que el Señor le habló y él salió y él obedeció. Y más adelante lo vamos a ver, ya no lo leímos, pero lo mencionamos, que en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 16, nos traen lo que ocurrió con Abraham y lo enaltecen, ¿verdad? El escritor de Hebreos enaltece a Abraham, como también lo va a hacer el Señor en estos versículos. Bueno, versículos 2 y 3, encontramos en los versículos 2 y 3 la promesa del Señor. Dice, ¿cuál es la promesa del Señor? Ahí lo dice, ¿verdad? En los versículos 2 y 3, la promesa es, te bendeciré. Esa es la promesa, te bendeciré. Dice este versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te engrandeceré también, lo enaltece, ¿verdad?, lo que hace Hebreos más adelante. Pero primeramente encontramos que la promesa es, te bendeciré. Y hermanos, siempre ha sido voluntad de Dios bendecir a los seres humanos, siempre. Usted recuerda, bueno, como está muy cerquita, vea por favor ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Génesis 1, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, está hablando de los dos. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Ahí está la bendición. Así como Dios bendijo a Abraham, antes ya había bendecido a Adán y a su esposa.
y los bendijo Dios. ¿Para qué los bendijo? Para lo siguiente, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú, Adán, vas a ser el administrador de mi creación. Te voy a bendecir. El Señor siempre ha querido bendecir a los seres humanos, ¿verdad? Y así mismo también en Génesis, también en el capítulo 9, después de que concluyó el juicio a través del diluvio universal, el Señor bendijo a Noé y a sus hijos. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente la bendición. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios nos quiere dar su bendición, pero hay reglas, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? Obedece, nada más. Y muchas veces, como seres humanos obstinados por el pecado, somos renuentes a querer obedecer al Señor. Y ese es el problema. Si hay obediencia, existe la bendición. Lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, estas promesas que encontramos con el Señor son muy importantes. Ya lo vimos tanto con Adán como con Noé. El Señor era muy importante que los bendijera, ¿verdad? Porque ellos dos, su familia, eran elementos indispensables para dar solidez al nuevo comienzo de la humanidad. Ahora, en el capítulo 12, al iniciarse un nuevo y decisivo periodo histórico, la bendición cae sobre Abraham. Dios administra exactamente bien sus tiempos, y hay un dicho, ¿verdad? En la economía de Dios no se desperdicia nada. O en otras palabras, en la administración del Señor, Él sabe exactamente cómo ejercer esa administración. En la economía de Dios no hay nada que se desperdicie, nada. Si usted está en la iglesia, es por una razón. Si usted está escuchando los mensajes, no solamente este mensaje, en otras iglesias, etcétera, es por alguna razón. Dios administra muy bien a su creación. Él la cuida, esa es la providencia de Dios, y lo estamos viendo. Dios desea, ¿verdad?, que todo mundo se entere de la majestuosidad del Señor, de su poder del Señor. Dios quiere que todo mundo se entere de la salvación que va a dar Jesucristo siglos después del capítulo 12 de Génesis. Y Él va administrando todos los tiempos con la finalidad de que el mundo reciba al Salvador. Bueno, lo esencial, ¿verdad?, de la promesa de Dios hacia Abraham apunta al futuro. De la descendencia de Abraham, Dios hará una nación grande. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que esta promesa divina exigía una gran dosis de fe por parte de Abraham, pues no tenía ningún hijo. Abraham no tenía ni un hijo y ya era viejo, su esposa también. Se requería mucha fe para los dos. No nos menciona a Sara, pero es obvio, ¿verdad? Es obvio que los dos estaban implícitos en la promesa y los dos estaban esperanzados en que Dios los iba a bendecir, porque Dios ya les había hablado. Así que el curso de los acontecimientos, hermanos, vendría a demostrar que para Dios, escuche bien, hermano, porque no son palabras mías, son palabras de Jesucristo. Para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. ¿Dónde dice esto? Marcos capítulo 10, versículo 27. Usted lo puede buscar. Marcos capítulo 10, versículo 27. Dice la Escritura: para Dios todo es posible. Así que Abraham entendía esto.
Abraham sabía exactamente que para el Señor no había nada imposible. Y conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Además, actuaría Dios como Señor providente y protector. Dice la Escritura: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Así que el cumplimiento del propósito divino constituiría la mayor gloria para Abraham. Otra vez, el cumplimiento del propósito divino constituiría la mayor gloria para Abraham. Por eso Dios dice: y engrandeceré tu nombre. O sea, cuando Abraham mire que los propósitos de Dios se cumplen, el cumplimiento de los propósitos de Dios va a ser engrandecer a Abraham. ¿Por qué? Porque él tuvo fe, porque creyó en el Señor. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? El Señor quizá le ha hablado a usted en algún momento de su vida y le ha dicho: te voy a dar esto y yo quiero que tú hagas lo siguiente, y te habla el Señor, ¿verdad? Y tú ves cuando se cumple lo que Dios te habló. Gloria a Dios, claro, en primer lugar, pero también de una manera usted es engrandecido, no que esté por encima de los demás, no, sino que el Señor lo engrandece porque usted creyó en lo que Dios le prometió, y esa es fe. Qué caso tan distinto, ¿verdad?, al de Micaía. Quizás 8 días se vio el mensaje así negativo y así como pesimista, pero pues eso habla la palabra, hermanos, eso fue lo que ocurrió. Eso pasó y fue un hombre, Micaía, un hombre que no obedeció al Señor y que hizo lo que quiso hacer. Y le fue mal, porque no fue llamado para el ministerio, ni el otro levita, etcétera. Pero aquí vemos completamente un caso distinto, un caso en donde la providencia, el cuidado de Dios actúa sin más preámbulos. Se deja ver el cuidado que tiene Dios de la creación, de aquel hombre que llama y en todo momento le está cuidando. Por eso es lo que dice, ya lo mencioné. Y engrandeceré tu nombre. Así que el anhelo pecaminoso de hacerse un nombre había perdido a los habitantes de Babel. Usted recuerda, ¿verdad? Ese deseo que tenían los de la Torre de Babel de hacerse un nombre, de enaltecerse ellos mismos y llegar hasta el cielo por su propia voluntad, sin apoyo de nadie, menos de Dios, fue un fracaso. Ahora el nombre de Abraham sería ensalzado, como los de Babel pretendían hacer. Y este hombre, ¿qué hizo? Creyó a Dios, y Dios lo bendijo grandemente y ensalzó su nombre, ¿verdad? Y este ensalzamiento del nombre de Abraham, aquí mucho cuidado, este ensalzamiento de Abraham no fue por esfuerzo propio. Por favor, eso es muy importante que lo sepamos, los que estamos al frente de las iglesias. No es por un esfuerzo propio que usted sea muy buen predicador, muy buen maestro, muy buen teólogo. No, es por obra del Señor. Y usted quizá puede decir: pues es que yo soy profesor en el seminario y tengo mucho conocimiento y leo todos los días. Por obra de Dios. Por obra de Dios. ¿De dónde lo sacó? Dios, Abraham, de Ur de los Caldeos. Era un pagano y seguramente usted también era un pagano, igual que yo, cuando el Señor nos llamó para estar en el ministerio. Pero es por obra de Dios, no es por una obra propia, hermanos. Eso es importante. Y es muy necesario, ¿verdad? En el libro de Job estamos viendo, donde vamos ahorita en el capítulo 42, cómo es que Dios quiere que Job entienda que sea humilde. Dios quiere que Job sea humilde y Dios quiere que Job entienda esa situación, que él es humilde, que él sea humilde y que su conocimiento, por muy amplio que sea, por muy teólogo que sea, no puede comprender muchas cosas. Por eso es que Dios le avienta más de 60 preguntas. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿Tú sabes acerca de las constelaciones? ¿Puedes detenerlas, etcétera, etcétera? Muchas cosas. No con la finalidad de que Job quede espantado y que odie al Señor. Al contrario, para que Job se humille y acepte él que solamente en el Señor, en Dios, está todos los propósitos que queramos nosotros.
solamente en la voluntad del Señor. Así que no es por un esfuerzo propio, ¿verdad?, que el nombre de Abraham fue ensalzado. Porque cuando se tiene o cuando se piensa, ¿verdad?, o cuando se desea que por mi propio esfuerzo quiero que mi nombre sea reconocido, quiero que mi nombre, Jesús Vallarta, esté siempre en la galería de aquí de Getsemaní, Coyoacán. Ahí en la oficina de aquí de la iglesia hay algunas fotos de pastores de hace muchos años, de hace 50, 60, 70 años. Están ahí, ¿no?, como pastores de esta iglesia. Y yo quiero una foto ahí también, que me tome una foto un hermano que salga bonita, que pongan ahí mi cuadro para que mi nombre sea ensalzado. No, o sea usted borrado, eliminado y punto. Un hermano hace 2, 3 días así me lo dijo, y qué bueno que me lo dijo. Y me lo dijo: hermano, mire, si usted se va de la iglesia, no pasa nada, viene otro pastor y punto. Y sí es cierto, eso es verdad. O sea, Dios es el que tiene que ser ensalzado siempre, no ningún otro hombre ni ninguna otra mujer, solamente Dios. Y eso es verdad, hermano. Entonces, estamos viendo cómo es que este hombre está alcanzando bendición porque obedece al Señor y porque él sabe que su esfuerzo no va a poner hasta arriba su nombre. No es el esfuerzo propio, es la voluntad del Señor, la humildad del Señor, el amor del Señor. No deseamos retar al Señor, no deseamos retar al cielo con esos pensamientos que por mi propia voluntad yo me quiero ensalzar. No, cuando hacemos esto estamos retando al Señor, estamos retando a Dios cuando pensamos que por mi propio esfuerzo voy a ser ensalzado. No, hermano, debemos ser humildes y reconocer que solamente Dios nos usa como Él desea que nos use. Sí, así es sencillo. Si Dios permite que tal hermano continúe en el ministerio, que se cambie de iglesia, que venga otro hermano, etcétera, etcétera, es voluntad del Señor. Y aquí tenemos que decir amén, porque no es nuestra voluntad, la voluntad del Señor. Abraham fue un hombre ensalzado, estamos en ese punto. Su nombre fue ensalzado y el hecho o un ejemplo claro lo tenemos hasta el día de hoy. Las 3 grandes religiones del mundo, que es la musulmán, el judaísmo y el cristianismo, alaban a este hombre, Abraham. Estas 3 religiones. Entonces fue un hombre que su nombre se ensalzó mucho, porque Dios así lo permitió. Pero sin lugar a dudas, hermanos, lo más sobresaliente de la promesa es el alcance universal de la bendición. Eso es lo más importante. O sea, eso es lo más importante. Sí, Dios bendijo a Abraham, fue el primero en ser bendecido, pero no terminó ahí. La bendición que Dios ofreció se alarga a muchas familias. Dice la Escritura en el versículo 3: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la palabra prometedora no quedaría agotada ni encerrada en los rígidos límites del pueblo escogido, Israel. La promesa no solo sería para Israel, sería para todo el mundo. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Así que la descendencia de Abraham tendría su figura culminante en Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel que, levantado a todos, atraería hacia sí mismo. Eso dice el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 32. Juan, capítulo 12, versículo 32, dice así, ya lo leí, lo voy a repetir: levantado a todos, atraería hacia sí mismo. Está hablando de Jesús. Y esta buena noticia, que es el Evangelio, por mandato del propio Cristo, debería extenderse hasta lo último de la tierra, Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el trabajo del cristiano. De Génesis capítulo 12 a Hechos capítulo 1 hay siglos de tiempo. Y en todos estos siglos la iglesia dio siempre testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, de los versículos del 5 al 9, encontramos la ruta que Dios le marca, ¿verdad?, a Abraham. Del versículo 1, el texto, ¿verdad?,
y de la última frase de Hebreos 11, versículo 8, que también ya vimos que tiene que ver con la fe, se ve, ¿verdad?, el momento de la salida de Harán, que Abraham no tenía ni ninguna idea en donde el Señor lo iba a llevar, no tenía idea, pero él tenía fe. Por eso mencionamos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, porque a él no le faltaba fe. Lo que tenía que hacer el patriarca era aprender a depender completamente de Dios paso a paso y día tras día. Depender de Dios paso a paso, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Confiar en el Señor. Y este hombre fue lo que hizo. No nos dice, ¿verdad?, el texto cómo guió el Señor a su siervo, pero todo da a entender que Abraham fue atravesando Palestina de norte a sur, plenamente convencido de que Dios seguía dirigiendo sus pasos. Al llegar a Siquem, dice la Escritura, Abraham y los suyos se detuvieron. Era Siquem en aquel tiempo una ciudad muy importante. Dice la Escritura, y el cananeo estaba entonces en la tierra, dice el versículo 6, ¿verdad? Se lo puede leer, que el cananeo estaba en la tierra donde iba a pasar Abraham. Y muy próximo a esta ciudad que estamos mencionando, se encontraba un recinto sagrado, un templo sagrado, en el cual los cananeos rendían culto a sus dioses, ¿verdad? Y el elemento emblemático de este santuario era un árbol, una encina. Y a este árbol se le atribuían propiedades misteriosas que hacían de él un oráculo, ¿verdad? Algo que les decía el futuro. Y esto se creía posiblemente porque se creía en el rumor de que en las hojas del árbol el adivino encontraba mensajes de la divinidad. Fíjense nomás lo que creían los cananeos. Y ahí estaba Abraham. Entonces ahí están ahora frente a frente el paganismo cananeo y el testimonio de fe de un hombre que ha oído la palabra de Dios y que ha creído, Abraham. Están los dos juntos, el paganismo y la fe cristiana. Y este hombre, Abraham, tiene que enfrentarse con estos hombres, con los cananeos, porque el Señor así le indicó que hiciera. Y entonces el enfrentamiento, ¿verdad?, se mantendría cuando el pueblo israelita conquiste estas tierras y se mantenga en ellas más tarde. Aquí solamente Abraham está caminando y está recorriendo, ¿verdad?, todo lo que Dios le va a dar a Israel. Y va a ser después con Josué, mucho tiempo después de la muerte de Moisés, cuando entren a Canaán, y entonces el pueblo de Israel se enfrente con estos hombres idólatras, ¿verdad? Así que resulta significativo, hermanos, que fuera precisamente en este lugar donde Abraham tuvo la primera teofanía o la aparición de Dios después de su salida de Harán. Dice el versículo número 7, y apareció Jehová a Abraham. Esa es una teofanía, la aparición de Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjense nada más aquí qué importante, hermanos. Abraham ve al Señor que se le aparece y le dice el Señor, ¿verdad?, le da las instrucciones, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Edificó un templo, un altar a Jehová, y lo adoró. Qué interesante. ¿Quién le ordenó que edificara ese altar? Jehová. ¿Quién le ordenó a Micaía que edificara su altar? Nadie. Su ego. Y esa es la gran diferencia de éxito y fracaso. Claro que sí. Entonces, hermanos, no detalla, ¿verdad?, el escritor sagrado de Génesis el modo de la teofanía, no nos dice cómo se apareció, pero lo que sí revela es el mensaje divino a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y claro que se las dio. Y la reacción del patriarca fue edificar un altar al Señor.
y lo adoró. Entonces era aquel altar un testimonio de fe, de gratitud y de valentía. Qué bonito, hermanos. El altar que construyó Abraham era un testimonio de fe, de gratitud y de valentía. Abraham fue un hombre valiente, no fue cobarde, obediente y adorador. Y es un testimonio de fe porque Abraham reconocía la presencia soberana de Dios. Eso es fe. Cuando reconocemos que Dios está en nuestro templo, eso es fe. Y lo reconocemos como un Dios soberano, eso es fe. En las iglesias, en las 7 iglesias que Juan escribe en el Apocalipsis, nos menciona, ¿verdad? En la iglesia de Filadelfia, que el Señor se encontraba con sus piernas, Juan lo describe, con los pies como de bronce bruñido, o sea, un bronce resplandeciente. Y este es un símbolo de la permanencia eterna de Dios en la iglesia. Y así es como Dios está en las familias. Dios estuvo en la familia de Abraham, porque Abraham obedeció al Señor. Estamos diciendo, ¿verdad?, que el testimonio, que el altar simbolizaba un testimonio de fe, de gratitud también, y de gratitud porque la teofanía, la aparición de Dios, era la mejor demostración de que Dios le acompañaba. Entonces él se siente agradecido, dice, el Señor está conmigo, Él me acompaña, Dios no miente, está conmigo, y por gratitud le voy a hacer un altar al Señor. Y finalmente también, por la valentía, ¿verdad?, que él tuvo. Estamos hablando de que también el altar fue construido como testimonio de valentía, porque en la sede del paganismo cananeo, frente a los altares dedicados a los falsos dioses, Abraham levanta el suyo. Abraham levanta un templo a Jehová e invoca su nombre. Por eso es de valentía. Abraham no se avergüenza en decir que es cristiano ante los testigos de Jehová, ante los escépticos, ante los ateos, ante los mormones, ante los católicos. No, Abraham dice, soy cristiano. Eso es ser valiente, porque Dios está con él, claro. Finalmente nos dice el versículo 9, ahí terminamos, que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, otra ciudad, ¿verdad? Así que de Siquem pasó Abraham a las proximidades de Betel y de Jai, lugares cuyos nombres reaparecerán con especial relieve en otras narraciones de la Escritura, donde edificó otro altar. Es decir, aquí ya había edificado un altar y en el versículo 9 vuelve a edificar otro altar para proseguir después su marcha hacia el sur, hasta la región meridional del Negev. Como si con sus pisadas Abraham estuviera ya marcando el mapa de lo que sería más tarde el territorio de sus descendientes por la línea de Israel. Dios nos marca el camino, hermanos. Dios nos dice por dónde tenemos que recorrer como cristianos, no solo como pastores, no, como cristianos. Dios nos habla, Dios se revela a nosotros. Ya no vemos teofanías, ¿verdad? No necesitamos que Dios se nos aparezca como lo hizo con Abraham y con otros hombres, porque tenemos fe y creemos que Dios existe, que Dios es un Dios vivo. Y lo principal es eso, que Dios esté en nuestra familia con nosotros para que seamos guiados en obediencia a Él y podamos ser también nosotros constructores de altares. Abraham fue un constructor de altar. Construía un altar, no fueron los únicos altares. Si seguimos leyendo, Abraham llegaba a una ciudad, a otra, y ahí levantaba un altar y adoraba al Señor, porque el Señor se lo había indicado. Qué interesante, ¿verdad?, que cuando seguimos las indicaciones del Señor, somos bendecidos. Y eso es muy importante para nosotros. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos siga bendiciendo en obediencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes en cada momento de nuestra vida a continuar, Señor, en nuestra vida cristiana. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces las situaciones difíciles, Señor, que hemos atravesado. Conoces que tenemos una mente que muchas veces nos gana, Señor Dios, con las intenciones, con los pensamientos pecaminosos.
Y te rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos ilumine el camino y nos diga las formas en cómo debemos de caminar y de andar en esta senda que tú nos has puesto, Señor. Oramos por las familias cristianas, que tu Espíritu y que tu sabiduría, tu conocimiento, tu gracia siempre nos acompañe, Señor, en medio de cada uno de nosotros, y que así como la iglesia de Filadelfia, que siempre digamos de nuestro hogar que tú estás presente, Señor, con pies de bronce bruñido, y que nos amas y que deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.